Dios bendiga. Gareth. Aquí está. No lo veo. Ok, muy bien. Aquí estamos. A ver dónde pongo esto. A ver si eso está bien ahí. Bendiciones. Estamos a tiempo. Estamos 2 minutos. 2 minutos a tiempo. Le damos gracias al Señor porque hoy vamos a cerrar con unidad 1 de este tomo 8. En estas semanas hemos tratado el tema de esta unidad 1 con primera, segunda, tercera de Juan. Y sí, vamos a tener un examen al final acerca de toda esta unidad que hemos tratado. Son simplemente 8 preguntas y pues quizá más adelante le haga las otras preguntas por escrito y será un escoge. Pero para no hacerlo muy extenso, solamente voy a estar presentando 8 preguntas correcto o incorrecto. Vamos ahora entonces a orar y quiero que en el inicio de esta oración, Iglesia del Calvario, nuestra amada pastora nos acaba de enviar un mensaje de texto para que oremos por nuestro hermano en la fe, Gerardo. Está afectado de salud y como siempre oramos por todos los demás hermanos. Continuamos cubriendo en oración a nuestros pastores, especialmente a nuestro pastor. Bueno, a los dos. No podemos dejar a la pastora afuera. Para que Dios continúe con su obra milagrosa en el cuerpo de cada uno de ellos y para que Dios les siga dando fortaleza, sus deseos, sus peticiones también sean contestadas. Y también oramos por nuestros hermanos de la Iglesia del Calvario y toda la iglesia del mundo para que nosotros continuemos permaneciendo en nuestra responsabilidad y en el honor de proclamar las buenas nuevas de salvación. Esta es su hermana Marilyn Colón y estamos aquí representando a la Iglesia del Calvario, pastoreada por nuestro amado pastor reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail Torres. Así que bienvenidos a todos. Lo que ya estamos conectados y lo que más adelante pues estarán conectándose para recibir esta enseñanza. Vamos entonces a orar. Dios bueno y Dios amado, te damos gloria y te damos honra, Señor Jesús. En este momento, Señor, nos preparamos para recibir la palabra, la enseñanza en esta hora, Dios del cielo, y pedimos, Espíritu Santo, que tú siempre nos ayudes a iluminar nuestras mentes, nuestros corazones y estar, Padre de la gloria, afinado a la voluntad del Padre, que podamos, Señor, hablar la palabra con claridad, Dios del cielo, y que nosotros entendemos y reconocemos que la misma, Señor, cumple el propósito por la cual tú la envías, Señor amado. En este momento también, Señor, te pedimos por nuestro hermano Gerardo, Señor amado, que tú, Padre, con tu mano poderosa de sanidad sea extendida, Dios del cielo, y tú te glorifiques, Señor amado, que tú restaures, Señor Jesús, su salud, Padre celestial, o el tiempo que esté atravesando, Dios del cielo, que pueda sentir tu presencia, Señor, en medio de esta circunstancia. Te pedimos, Señor Jesús, y continuamos, Padre de la gloria, pidiéndote, Señor Jesús, que tú te sigas manifestando y glorificando en la vida de nuestros pastores, Señor, Padre celestial, que tú, Padre celestial, tu sangre poderosa que no ha perdido el poder, Señor, que sigue viva, sigue activa, Señor amado. Oh Padre celestial, sea impartida sanidad, Señor, en sus cuerpos. Cuídales, Señor amado, su corazón, sus ánimos, Dios del cielo, las peticiones, Padre celestial, que tienen presente delante de ti, Dios. Que tú de igual manera, Señor, te complazca a tu tiempo, Dios del cielo, y cumplas tu voluntad para la gloria y honra tuya. Te pedimos por la Iglesia del Calvario, Señor, te damos gracias por cada hermano y amigo, Señor Jesús, de la Iglesia del Calvario y de todas las iglesias que se están, Señor, reuniendo en tu nombre en cualquier parte del mundo, Dios amado. Seguimos pidiéndote, Señor Jesús,
por la paz de Israel, Dios del cielo. Te damos gracias por tu pueblo, Señor amado. Te damos gracias por tu amor hacia nosotros, Señor Jesús. En esta hora me presento nuevamente delante de ti para honra y gloria tuya, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, como ya les dije, estamos en esta lección número 6 y estamos con el título Perfeccionados en el amor. Y la verdad central nos dice que los cristianos demuestran su amor por Dios amando a los demás. Este tema de el amor uno por los otros es un tema, o fue uno de los temas más importantes para Juan, para el apóstol Juan, y en su manera de él expresarse con mucho cariño y con mucho amor hacia a sus oyentes, a los que iban a recibir su carta o la lectura de su evangelio. Vemos la referencia que él usa mucho la palabra hijitos, y ahí es que vemos como esa compasión, ese amor que tiene Juan por sus hermanos en la fe es lo que él ha experimentado, lo que él experimentó con su relación con Jesús mientras estuvo en la tierra, y cómo ha reconocido esa comunión, cómo ha reconocido y conoció personalmente y experimentó personalmente esa unidad entre el Padre y el Hijo, Jesucristo, y como él como discípulo lo experimentó él, como él lo vio en la forma también en que Jesús se movió mientras estuvo aquí en la tierra, y es el mismo consejo que él expresa en sus cartas. Estos pasajes nos dan a nosotros lo que es la clara definición de Dios, de que Él es amor. Así es que entendiendo este tipo de comunión y este tipo de relación con esa pasión es que el apóstol Juan habla con firmeza a la misma vez. Hemos descrito ya de lo que es la diferencia, como lo compara Juan, de lo que son los hijos de luz y los hijos del diablo. Así mismo lo dice él en su epístola, porque estamos viendo que es con amor pero con firmeza que lo habla. Y específicamente era importante que él hablara, y como nosotros como iglesia también tenemos que hablar con amor, pero también tenemos que hablar con esa firmeza y esa autoridad que nos da el Espíritu Santo para declarar lo que es cierto y lo que es incorrecto, también señalarlo y corregirlo. Especialmente esta lucha que desde los tiempos, desde los siglos iniciales de la iglesia, son lo que estamos todavía luchando en estos tiempos, y es las falsas enseñanzas que se vienen introduciendo dentro de las iglesias, como líderes han distorsionado o adulterado el evangelio. Es la misma lucha que encontramos en estas cartas de Juan que estamos viendo, en cómo él la está atendiendo y la está señalando. En estos primeros siglos, o al fin del siglo I y comienzo del siglo II, es que esta lucha, esa tensión, esa persecución estaba en su apogeo, donde los supuestamente cristianos, líderes cristianos, estaban introduciendo sus falsas enseñanzas y hablando de llevar una vida que una vida aquí en la tierra es separada, que no tiene que ver nada con la nueva vida que tenemos en Cristo. Y esto es algo que Juan estaba corrigiendo. Juan estaba señalando claramente cuál es la manera de vivir correcta de lo que es un hijo de Dios, y estar en esa comunión con Dios. En la forma en que nosotros vivimos, actuamos, es un reflejo claro de quiénes somos, si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Nuestro amor por Dios se ve más claramente en nuestra interacción con los demás. Así es que si nosotros decimos que verdaderamente conocemos y de que amamos a Dios, no es simplemente amarlo de las palabras para afuera, sino que nuestras acciones confirman y van alineados con nuestro comportamiento en la forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo. Es entonces que ese amor que declaramos, que decimos tener por Dios y decir de que conocemos a Dios, es que se ve demostrado en la forma en que nos tratamos unos a otros. No es simplemente basarnos
en una... no se identifica simplemente de que decimos que conocemos a Dios o que amamos a Dios en nuestra manera religiosa de comportarnos o decir que llevamos a cabo ciertos rituales, el hecho de que vamos a la iglesia 1, 2, 3 veces a la semana o 7 veces a la semana, eso a ti no te hace automáticamente un hijo de Dios. El decir que te conoces, si ya te sabes o has leído la Biblia de Génesis hasta los mapas, o decir que tú cumples con tus responsabilidades, que tú das donativos, que tú das ofrendas, que tú pagas los diezmos, etcétera, etcétera, etcétera. Que todas estas cosas no te hacen a ti un hijo de Dios. Estas son prácticas. Sabemos también que las obras no salvan a nadie, pero que las obras son lo que demuestran esa fe que tenemos, esa fe interna, esa nueva criatura que ha nacido como hijos de Dios. Entonces, por medio de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de relacionarnos, por las obras que hacemos, es lo que confirma, lo que afirma, lo que declara si es que realmente somos hijos de Dios. Así es que en este capítulo 4 de Primera de Juan, estamos en Primera de Juan. Es interesante en estas últimas semanas como yo supe de 2 personas que quedaron impactados porque no se dieron cuenta que además del Evangelio de Juan existen las cartas 1, 2 y 3 de Juan. Y una de las personas que había quedado impactada me dice que estaba preguntándose si es que había un libro nuevo. Y pues yo me reía porque es muy cierto, muchas personas no se conocen todos los libros de la Biblia. Y cuando estaba en un estudio bíblico esta persona y la persona que está dirigiendo la clase hace referencia a Primera de Juan, el capítulo 3 de Primera de Juan, la persona se fue al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y para que tengamos claro, es el mismo autor. El mismo autor del Evangelio de Juan es el mismo autor de Primera, Segunda, Tercera de Juan y también Apocalipsis. Y cuando nosotros comenzamos esta unidad, eso fue algo que mencioné, que la forma en que se expresa y escribe Primera y Segunda y Tercera de Juan es como una repetición o con un más detalle, de una forma más intensa de lo que el evangelista, de lo que Juan escribe en su evangelio con el libro que lleva su nombre. ¿Amén? Así es que con esta introducción vamos entonces a entrar a Primera de Juan en el capítulo 4 y le voy a dar lectura a los versos del 7 al 16 y siempre recalco y les recuerdo que es bueno que se lea toda la porción, que en este tiempo en que nosotros estamos aquí en el estudio de la palabra tratamos ese es el verso clave que todavía no lo he leído, Señor. Pero qué bueno que está atento. Técnico me acaba de recordar que no leí el verso clave. La lección sugiere, el que escribe la materia nos da un guía, el maestro nos da un guía y nosotros pues somos los que desarrollamos la clase. Y a pesar de que el autor de la clase número 6 escribió o escogió Primera de Juan capítulo 7, yo prefiero utilizar entonces el verso clave, Primera de Juan capítulo 4, pero el verso 17 y el 20. Así que vamos a leerlo antes de yo seguir leyendo toda esta porción bíblica para esta primera parte. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, como versos claves. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el verso 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si es que estamos viendo en este versículo precisamente lo que yo acabo ya de explicarle, que si nosotros decimos que amamos a Dios, realmente eso se reflexiona, se refleja en la manera en que nosotros interactuamos con otros, porque como decimos que amamos a Dios que aún no hemos visto y no somos capaces de amar a alguien a quien sí vemos. En este mismo pensar lo encontramos en personas dentro en nuestras iglesias de hoy día, que dicen que no es necesario ser miembro activo de una iglesia local para tener una relación con Dios. Hemos escuchado a personas que dicen que no tienen necesidad o no le ven importancia de ser parte de un cuerpo, de ser parte de la iglesia, de ser persona activa dentro del cuerpo de la iglesia, que no hay que estar sometido bajo un pastorado, no hay que ser parte de ningún tipo de organización, no hay compromiso, no se requiere ningún compromiso con nadie, porque lo que importa es tener esa relación con Dios. Y entonces es el ejemplo que yo les daría, como nosotros, es como decir, un estudiante no puede decir que es estudiante si no va a la escuela. Yo no puedo decir que esta es mi dirección si yo realmente no vivo aquí, no resido aquí. No podemos decir que somos parte de algo cuando no tenemos parte de ese algo. Es ese mismo pensar y ese error que nosotros sí todavía encontramos hoy en día, y más ahora. Vimos como en este tiempo de pandemia que salimos, como muchas personas se han conformado con ya ni congregarse, que les es más conveniente quedarse en sus casas, ya no tienen necesidad de congregarse, ya eso no le tienen importancia, y es ese error. También está el error de pensar de que como yo no le hago nada a nadie, yo doy donativos, yo doy a caridad y hago el bien, que ya tienen el cielo gano. Todas estas cosas realmente no tienen claramente lo que es decir conocer a Dios y amar a Dios. Tal y como vimos en ese verso 20, si alguno dice que yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, aborrecer no es necesariamente únicamente pues odiar y rechazar. También implica en este punto que acabó, porque estoy hablando aquí a la iglesia, en este pensar de que no es necesidad, no es necesario congregarnos o ser parte de la iglesia. No me interesa tener esa comunión con mis hermanos en la fe. Ese tipo de persona está viviendo una mentira. Para estas personas que piensan de esta manera, lo que les importa para ellos, para justificar o estar cómodo con ese error, es que después que le oren a Dios, lo demás es parking, lo demás es adicional, lo demás no tiene importancia. Que lo que sí vale es orarle a Dios y amar a Dios en privado. Juan dice que esto no es posible. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 4, los versos del 7 al 16. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios y permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Los que somos amados, entonces debemos amar. Ese es el llamado y la invitación que hace Juan. En esta explicación, en resumen, en esta frase es: los que somos amados, entonces amemos. Todos nosotros que tenemos la capacidad de amar es porque hemos entendido lo que realmente es el amor. Hemos entendido que Dios es amor, que Él es la fuente del amor, que por nuestras propias fuerzas no podemos, no somos capaces. Es más, hasta Juan nos recuerda que esto no se debe a nosotros, no es porque nosotros lo amamos a Él primero, más bien Él nos amó a nosotros primero. En ese verso 10, Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación, hablando que Él vino para que por su sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre nos cubre a nosotros, cubre nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados y nos hace aptos para tener esa relación con el Padre y el poder entonces disfrutar de esa comunión y de ese amor. Él envió a su Hijo a nosotros. Él nos amó primero. Y Juan nos dice, como nosotros hemos experimentado ese amor de parte de Dios, a Él amarme a mí primero, entonces es que yo puedo ser capaz de amar a otros. Por el amor de Él, Él es la fuente. No se basa por nuestras propias fuerzas porque no lo podemos hacer. En estos versículos del 7 al 10, el apóstol Pablo comparte estas verdades o principios importantes acerca de Dios mismo, de su amor por nosotros y de lo que es la importancia de nuestro amor unos por los otros. Desafortunadamente, cuando una persona pone a Dios en la misma balanza o en el mismo tipo de relación como se relaciona con uno semejante, es donde queda corto y no puede comprender ese amor que Dios tiene para ellos. O sea, si tuvo una mala relación, una mala experiencia con su padre o con su madre, o una persona a quien amó tanto y le hirió y le falló, y compara ese tipo de amor como si ese amor lo tuviera Dios con ellos, es que por eso es que se le hace difícil comprender cuánto amor Dios tiene por ti o por mí. Es difícil para la humanidad entender este concepto cuando se limita o compara o no entiende el verdadero significado de lo que es el amor. Y entonces Juan en sus epístolas, en estas cartas, es donde él expresa y da el significado, da ejemplos de lo que es el amar unos a otros, y que todo esto no se debe a nuestras propias fuerzas y capacidad, sino de Dios mismo. Así es que en estos puntos importantes, en el versículo 7 y el versículo 8 de esta carta 4 de Primera de Juan, encontramos cómo Dios es la fuente del amor. Juan hace claro de dónde procede el amor. Es de Dios, y Dios, cuando Él está en nosotros, cuando tenemos esa comunión, gracias a la relación que ha sido restaurada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo, que es el que habita en nosotros, el que nos conecta con el Padre, es que nosotros entendemos que de ahí surge nuestro amor. Jesús nos invita a nosotros a permanecer en Él, y mientras nosotros permanezcamos en Él, ese amor va a continuar fluyendo. Número 2,
el otro punto importante que encontramos en el versículo 9 y en el versículo 10 es que Dios verdaderamente nos ama. El amor de Dios hacia nosotros no está basado en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos hacer por Él. No se basa en cuánto dinero tengamos, no se basa en cuánta experiencia o cuántos grados tengamos, cuántos certificados tengamos, nada de estas cosas. Él no esperó que nosotros le amáramos primero para Él amarnos entonces de regreso. No se basa en que si nosotros, el amor de Él no se basa en sentimientos, los sentimientos humanos. El amor de Dios es verdadero, es puro. Vemos el grado de amor y la intensidad que Dios tiene por cada uno de nosotros, que somos lo supremo de su humanidad, somos la corona de su creación. Nos amó tanto y tanto que dio de lo más de Él, dio a su único hijo. ¿Para qué? Para morir en la cruz, para pagar el precio del pecado, porque el pecado exige, demanda derramamiento de sangre para que haya perdón de pecado. Por lo tanto, Jesús es ese amor revelado, el amor de Dios revelado para la humanidad, para ti y para mí. Verso 10 también está el tercer punto o principio importante que Juan nos quiere enseñar, y es que el verdadero amor se ve en acciones de sacrificio personal. Cuando nosotros ponemos ese interés, el bienestar de otros antes que de los nuestros, vemos el ejemplo en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. El dar y servir a otros es una manera contundente, clara, externa de demostrar ese amor, un amor verdadero, sin esperar nada a cambio. La Biblia muchas veces nos enseña, como en otras clases anteriores hemos estado hablando, de que las intenciones del corazón valen mucho cuando nosotros hacemos algo. No lo hacemos para ser aplaudidos, para ser reconocidos, para ganar popularidad, para ganar posición. No, nosotros con mucha humildad, con mucha entrega, nosotros demostramos honestamente ese verdadero amor. De la manera en que tú quisieras ser tratado, amado, respetado, de esa manera es que nosotros de igual manera debemos de tratar a otro, amar, respetar y honorar a los demás. El verso 10 también tiene otra enseñanza en conjunto con el verso 7, y es el punto número 4 que quiero hacer recalcar. Debemos amarnos unos a otros de la misma manera en que Dios nos ama. Y ahí es el punto que ya yo les mencioné de cómo hay personas que no pueden comprender el amor de Dios, que no saben lo que es amar, porque están limitando ese amor que Dios tiene para con nosotros, nosotros para con Él, porque lo comparamos como si Él fuera un igual a nosotros, como si fuera un humano como nosotros, porque obviamente nosotros podemos pasar un mal rato y una persona que nos ofende, una persona que nos hiere, podemos decir que ya ni te amo. Es como un ejemplo, de vez en cuando me puede pasar eso, pero yo misma me lo digo. Si tengo un tipo de discusión o él hace algo que me saca de mis cunetas, como dicen en mi barrio, y me pone de mal humor y sabe que es algo y vuelve y lo hace y no entiendo por qué por qué hace algo que sabe que me molesta y me disgusto. Y yo me digo, si alguien me pregunta si yo lo amo hoy, le voy a decir que me pregunte mañana, porque ahora mismo no. Esa es nuestra manera de sentir como humanos. Somos tan emocionales que nosotros pensamos que el amor está basado en la forma en que la otra persona me hace sentir a mí. Y Juan nos quiere enseñar a nosotros que entendamos que nuestro amor no se basa, no es un dame y toma, no es un tipo de negociación, es un tipo de amor genuino.
que cuando nosotros reconocemos cuánto amor Dios tiene por nosotros, cuánto Dios nos ha perdonado, cuánto Dios ha hecho y lo que hace por mí, entonces somos capaces de poder entender y amar a otros. El amor de Dios es generoso, el amor de Dios es abnegado. De hecho, su amor por nosotros se basa en nuestra dignidad. No se basa en nuestra dignidad, no se basa, perdón, en lo que nosotros podamos hacer, no se basa en lo que nosotros podamos dar a cambio. Es más, ni se basa tampoco en nuestra respuesta. Vuelvo y repito ese versículo 10. Él nos amó primero. Él te ama. Él me ama. Cuando vemos el tipo de relación en la familia, podemos hasta pensar de que al hijo o a la hija más traviesa o más rebelde, podemos decir, esa es la más que ama, esa es su preferencia. No, porque es su amor, como nuestro amor por nuestros hijos no se basa en su comportamiento. Lo amamos porque son nuestros, son parte de nosotros. Es especialmente el amor de una madre, lo siente más en sus entrañas, así es que se dice. Así es que de esa misma manera nosotros salimos del corazón de Dios, que ya hablamos también eso en otra lección. Ya nacimos en el corazón de Dios y somos lo más apreciado de Él. Así es que quizás me puedo enojar hoy y puedo rebelarme, puedo pasar un mal rato, pero eso no deja que Dios me ama. Tampoco hay palabras que puedan hacer que me ame más. Tampoco hay acciones que yo pueda hacer para que Él me ame más. Así es que no importa en lo que nosotros hagamos o no hagamos, su amor para nosotros es genuino, es un amor abnegado. El verdadero significado de este amor lo da Juan ahí claramente. En esto consiste el amor. Ese es el mejor diccionario que nosotros podemos encontrar, es esta palabra de Dios. En esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Como ya les dije, lo que significa propiciación es quitar la ira de Dios hacia nosotros por nuestros pecados. Cristo es el que quita la ira de Dios. Y la ira de Dios se revela y se manifiesta por causa del pecado, provocada por la santidad de Dios. Él es tan santo que el pecado causa la ira de Dios. Y para ser protegidos y cubiertos de esa ira, la sangre de Cristo, nuestra propiciación, es el que nos cubre a nosotros y nos hace limpios y aptos para restaurar ese amor. Antes de que pudiéramos responder a su amor, Dios, por medio de su Hijo amado, trazó un camino para que nosotros podamos experimentar ese perdón al mismo tiempo que lo podamos disfrutar. ¿Cómo? En esa relación con Él. Gracias al amor sacrificial y a ese amor inagotable de Dios, nosotros podemos amar a los demás. Vuelvo y repito, no tiene que ver nada con nuestra habilidad y no tiene que ver nada con nuestros sentimientos. Es cuando nosotros permanecemos en Dios y aprendemos a amar de esa manera abnegada. Este tema del amor de Dios es difícil de explicar, es difícil de convencer a una persona que le ama porque ya les mencioné, muchas veces pensamos y relacionamos este amor entre los humanos como si fuera el amor de Dios. El amor humano es un amor egoísta. Si una persona a quien amas, ya les di el ejemplo personal, sea tu pareja, tu esposa, tu esposo, sea algún amigo, sea un compañero de trabajo, sea algún miembro de tu propia familia, si alguno de estos te hiere, si alguno de ellos es infiel a tu amor o al tipo de relación de amistad que tenga, ese amor se acaba. Vemos cómo es, porque es tan difícil
procesar los divorcios, porque con esa misma pasión con la cual esa persona es amada, cuando hay un divorcio, hay una traición, hay una infidelidad, haga lo que hagas, esa separación, esas almas que fueron unidas una vez, al ver esa separación, esa ruptura, con esa misma pasión y fuerza en que se amó, con esa misma pasión y fuerza pueden hasta odiarse. Y este es el error que nosotros debemos de evitar. No debemos comparar ese tipo de amor humano que es egoísta con el amor de Dios. Ya Juan nos ha explicado lo que consiste el amor de Dios, que verdaderamente es el amor de Dios. Este amor de Dios no nace en nosotros de una manera natural. ¿Por qué? Porque este amor viene de Dios. Él es la fuente. Y si nosotros no estamos en una buena relación con Dios, es imposible que nosotros también podamos amar o demostrar amor unos a los otros. Juan lo sigue diciendo, es imposible. Por eso es que es un error esa idea de decir que yo no tengo que ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que congregarme, no tengo que hacer nada de eso, yo en privado, acá, en lo secreto, lo calladito, haciendo eso. Juan dice, es imposible, tenemos que permanecer en Él. ¿Y cómo nosotros permanecemos en Él? Nos mantenemos en esa comunión con Él. Tenemos que tener esa relación con Él. Y una de las maneras de nosotros aquí, what is that word? Fomentar ese amor y esa relación es congregándonos, compartiendo unos con nosotros, compartir una comida, compartir un tiempo de coinonía, compartir un tiempo en comunión, un tiempo de conversación, de disfrute, de confraternidad. Muchos sinónimos que te estoy dando. Pero esto no se puede hacer por nuestras propias fuerzas. Vuelvo y repito, cuando nosotros amamos a los demás como Dios entonces nos ama a nosotros, siempre entonces actuaremos en esa base a lo que sea mejor para ellos y será siempre la mejor motivación para llevar una vida justa, que se puede identificar. Las personas pueden identificarnos cuando nosotros realmente decimos que amamos y conocemos a Dios, se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de movernos. Hay personas que una persona que conversa quizás no va a entender, pero yo le digo, my gut feeling, mi se extraña. Ese es el lenguaje que puede usar una persona que no es espiritual, pero una persona que es espiritual yo le puedo decir o le digo, mi espíritu me confirma que esta persona es creyente o esta persona, como decimos en mi país, es buena gente, es una buena persona, es una persona íntegra. Simplemente cuando yo la escucho a esa persona hablar o reaccionar en una circunstancia, y no me estoy refiriendo en el hecho que diga un gloria a Dios o un aleluya y que está hablando el jargon, no sé cómo se dice en español, usa muchos términos religiosos. Eso no, para mí, yo te estoy hablando de mí, eso no necesariamente identifica que eres una persona creyente. Es esa esencia. El Espíritu confirma que ese amor de Dios está en esa persona y diría yo, se le sale hasta por los poros, por la forma en que se mueve. Así es que Juan sigue diciendo, para hacer posible que nosotros amemos unos a otros y poderlo demostrar, no tan solamente decirlo, es cuando permanecemos en Dios y entendemos ese amor hacia nosotros. I'm gonna skip that part. Seguimos moviendo. El amor es de Dios y no es humano. Dios es eterno. Sigo repitiendo, es lo que Juan sigue hablando a través de su carta una y otra vez, porque el tema de hoy es perfeccionados en el amor, en su amor. Dios es eterno y por consiguiente y por resultado, su amor es también eterno. El amor de Dios
no es un sentimiento, es un principio, es una decisión. El amor es una decisión en acción. Si amas es porque has nacido de Dios y conoce a Dios. El centro de la epístola de Juan es amor. Eso es como decir en Sesame Street, en la calle de Sesame Street, dice, la palabra de hoy es amor. ¿Verdad? Te lo he dicho para que apareciera en la pantalla, amor. Ese es el tema central de Juan a través de su epístola. Tú eres la cosa más linda que Dios ha creado. Te lo puedes decir cuando te veas en el espejo todos los días. Dilo, tú eres la persona más amada y más querida por Dios, más apreciada por Dios. Eres el tesoro más amado de Dios. Así de tanto Él te ama. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en su vida. Él te ama. Dios te ama. El mundo, quizás eres lo más rechazado, quizás has sido levantado, criado en un ambiente donde en tu familia no se demuestra o no se habló, no se demostró el amor, porque el amor no se basa simplemente hay hogares que hay familiares, personas que se han levantado quizás en un hogar donde todo lo que quiere se le da, pero el amor no se puede comprar. Un objeto o todos los deseos, todos los regalos, todos los antojos que tú puedas querer y quizás un padre nunca te lo negó y te lo proveyó, eso no es necesariamente amor. Muchas veces en lugar de un objeto, todo el tiempo lo que un hijo puede esperar o desear o anhelar es la atención, el abrazo, el escucharlo decir que te amo. Así es que de esa misma manera que quizás tú no lo has experimentado en tu casa cuando creciste o no lo estás experimentando ahora, entiéndelo que el amor de Dios es real para ti. Y Él está dispuesto y Él está ansioso de que tú disfrutes ese amor en comunión con Él. Ya Él lo ha demostrado, ya Dios ha demostrado que te ama cuando envió a su Hijo amado para el perdón de tu pecado, para el perdón de mi pecado. Así que gracias al Espíritu de Dios que vive en nosotros, es lo que hace posible que se active, que fluya esa habilidad de amarnos unos a los otros. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos fortalece, nos da la habilidad de poder amar como Dios nos ama y amar a otros. Nosotros podemos depender del amor de Dios que fluye a través de nosotros para amar a las personas. Juan, sin lugar a dudas, vuelvo y repito, no tenía ninguna duda de lo que era el disfrute de ese amor y ese amor y esa comunión que él experimentó bajo el ministerio de Jesús cuando caminó con él, es lo que él nos dice a través de sus epístolas, que nosotros también hoy día podemos disfrutar de ese tipo de amor. Nosotros podemos conocer el amor de Dios, experimentarla, podemos vivirla. Puede ser posible en nosotros amar a otros, perdonarlos, restaurar las relaciones. Todo esto lo podemos gracias a su Espíritu Santo. Pero esto es un asunto, es un ejercicio que hay que hacer, porque a medida que nosotros leemos su palabra, a medida que nosotros estudiamos su palabra, a medida que nosotros la vamos memorizando, la vamos declarando, la vamos viviendo, la vamos experimentando personalmente, es que entonces nosotros podemos conocer más a Dios. Y es que entonces nosotros estaremos más preparados y más sensibles a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Es cuando más estaremos más afinados nuestro oído para que el Espíritu Santo nos ayude a guiarnos y nosotros poder entender y seguir
hemos hablado también lo que representa la palabra de Dios. Juan ha hablado a través, y empezamos con esta lección acerca de la palabra, la luz. Ahora las escrituras, la palabra de Dios es la luz, la que nos alumbra el camino, y el Espíritu Santo sirve como esa luz para darnos a nosotros entendimiento, ir por el camino correcto en esta vida, para tomar las decisiones que son las más correctas y las más sabias, y entendamos que todo lo que hacemos en esta vida y decimos, todo es para glorificar a Dios, para que sea su nombre exaltado, que nosotros mantengamos siempre ese enfoque y dejemos demostrado con nuestra vida de la misma manera que ellos y otros pueden tener esa misma comunión y pueden disfrutar de ese amor. Nuestro conocimiento de Cristo nos ayudará a nosotros a confiar en este amor de Dios por nosotros. Por eso en el verso 16 Juan continúa diciendo: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así es que en lugar de nosotros confiar en nuestra propia capacidad para generar sentimientos de amor, en lugar de nosotros depender de nosotros mismos para hacernos sentir y para provocar ese amor, mejor permitámosles a Dios, a que ese amor de Dios fluya por nuestras venas, fluya por nuestra vida, fluya por nuestro ser, y así ser capaz de amar a los demás y demostrarlo en acción. El apóstol Pablo también tiene una palabra exhortadora respecto al amor. En Romanos 5:5, Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa palabra derramado, ese amor de Dios es cuando vemos, nos imaginamos a un vaso donde tú lo llenas. Tienes el vaso, a mí me gusta hacer ilustraciones, pero esto me viene ahora. Si tuviera, imagínense en un vaso, sabemos que si tenemos un vaso y le echamos agua, la soda no es buena, tiene mucho azúcar, pero si el agua es buena para el cuerpo, y tú echas de esa agua en ese vaso, tú pones el límite para que no se derrame, pero el Espíritu de Dios hace que ese amor de Dios rebose, ese amor de Dios fluya. Y es el mismo concepto cuando el salmista habla para que rebose, para que siga derramándose, spill over, para que siga fluyendo. Ese amor que Dios nos ha dado a nosotros es capaz de seguir. Él no va a decir ya tienes suficiente, ya tú tienes suficiente amor hasta, bueno, el técnico. Yo estoy segura que ustedes entendieron, pero ahora no. Ay. El técnico no quiere que lo vea. Así es que nosotros, cuando tenemos en este vaso, porque no quiero, vamos a hacerlo así. Pero nosotros tenemos en ese vaso, esto no va, yo creo que esto no es suficiente. Esto no va a rebosar. Oh, sí. Va a rebosar, pero mira. Esto puede ser el amor del hombre, de la humanidad, pero en el de Dios sigue cayendo y sigue rebosando, sigue fluyendo. Y nosotros, Pablo dice en Romanos 5:5 que nosotros podemos estar confiados y tranquilos porque ese amor de Dios sigue rebosando, sigue rebosándose. En el humano yo lo puedo despedir y se puede hasta caer y acabar, pero con el de Dios sigue rebosando. Me gustan las ilustraciones, somos así como los nenes chiquitos. Los versos 17 al 21 y vamos a cerrar. En esta última parte, ya estamos por terminar. Juan capítulo 4 de Primera de Juan capítulo 4.
los versos 17 al 21, para cerrar esta carta. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el castigo. El temor, perdón, me brincó una línea. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una idea, es un mandamiento. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Ya les dije, este es el tema constante, el tema central de Juan es el amor. Pero sabemos que también que a través de toda esta palabra, en estos libros canonizados, a través de esta palabra escrita que tenemos, a través de las escrituras, nosotros podemos ver cómo se describe, se manifiesta o se revela el amor de Dios. Vemos diferentes historias, diferentes personas que experimentaron el amor de Dios. Nosotros conocemos más a Dios conforme a nosotros vayamos pasando tiempo leyendo su palabra y reflexionando sobre su verdad. Pensando, meditar en ella, recordar, buscar las preguntas que pueden venir, qué significa eso, esto, lo otro. Esto nos ayuda a nosotros a mantenernos enfocando en su palabra. Cuanto más nosotros lo conocemos, tanto más nosotros podremos reconocer su amor, reconocer su misericordia, reconocer su bondad, reconocer su gracia, reconocer todos sus atributos. Los estamos experimentando personalmente y no solamente basando y esperando que lo hable otro, lo testifique otro, sino que nosotros mismos, por nuestra propia experiencia personal, podamos decir: yo sé que Él me ama, he experimentado su amor, su misericordia, su perdón, su gracia, su restauración sobre mi vida. Y todas estas cosas que podemos disfrutar cuando estamos y permanecemos en Él. Y esto es lo que hace posible que seamos capaces de compartir con otros ese mismo gozo, esa misma alegría. Juan explicó esto en el versículo 17: en esto se ha perfeccionado, que es el tema de hoy, el amor en nosotros, para que nosotros tengamos esta confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así lo veremos, así lo experimentaremos. Así tendremos toda una clara plenitud de lo que es Él. ¿Qué significa perfeccionados en el amor? Dice que cuando el amor de Dios ha dado fruto en nosotros y esa muestra de amor a nuestros hermanos se hace realidad, ahí es donde vemos la perfección. Eso es lo que significa o se demuestra perfeccionados en su amor. Cuando nosotros somos capaces de demostrar ese amor a otro, ese amor en Dios para con nosotros se ha perfeccionado y se revela y se manifiesta cuando amamos a los demás. Si nuestra vida está falta de amor y llena de miedo, significa entonces que tenemos una poca o baja comprensión de quién es Dios. Es que nosotros no estamos entendiendo la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Para combatir esto, entonces, es que debemos orar, debemos hablar con Dios, debemos en oración pedirle que nos dé una mayor comprensión de su amor hacia nosotros, para que nosotros podamos entonces aprovechar y comprenderlo mejor. Pero en la forma en que Él nos habla es a través de su palabra. Nosotros sabemos que a través de la oración nosotros hablamos con Dios, pero Él nos habla a través de su palabra.
Por lo cual, para nosotros escucharlo, para comprenderlo, porque podemos orar, ayúdame a entenderte, ayúdame a comprender tu amor, ayúdame a comprender tu perdón, porque de la misma manera en que muchas personas se les hace difícil comprender la magnitud del amor hacia ellos, también tienen dificultad comprender el perdón que Dios brinda. Cómo nosotros podemos aumentar nuestro conocimiento, cómo podemos fomentar esa comunión, cómo podemos permanecer en Él, es leyendo su palabra, donde Él nos habla a nosotros, donde Él nos ministra a nosotros, y el Espíritu Santo nos ilumina el conocimiento, nos ilumina el entendimiento. El Espíritu Santo es el que revela esos misterios que hay aquí en esta carta de amor. Siempre lo he dicho, aquel que me ha escuchado hablar acerca del amor de Dios, siempre le he dicho que la palabra de Dios es una carta de amor de Él para ti, una carta de amor de Él para mí. Los versos 20 y 21. La marca de la madurez espiritual es aún mayor, es una mayor capacidad de amar. En esa madurez y crecimiento se demuestra en esa capacidad de amar. Por esas personas que tienen testimonios tan poderosos. Hemos escuchado, ¿verdad?, ese testimonio tan clásico, que aunque ya él no está en medio de nosotros, el G.J. Ávila, él habla en su testimonio de cómo perdonó al yerno por matar a su hija. Y él no es el único, hay otras personas que también tienen esa experiencia donde demuestran ese verdadero amor. Cómo es que por nuestras propias fuerzas podemos tirarnos de rodillas y pedirle a Dios que nos dé la fuerza, porque es fácil decirlo, y cuando no estamos pasando por ese proceso, obviamente lo podemos decir con esa facilidad que lo hablamos, pero vivirlo en el momento, como único es si nosotros permanecemos arraigados en Él, es que tenemos esa capacidad y esa habilidad, y donde se va marcando esa madurez espiritual. Los creyentes inmaduros pueden pensar que solo tienen que amar a alguien tanto como ellos les aman. Es lo mismo, si tú me amas un poquito, pues yo te voy a amar un poquito. Esa es una persona inmadura. O también pueden pensar que solo tienen que amar a las personas de acuerdo a su valor percibido. O sea, yo no te considero a ti una persona, no pienso que tú vayas a hacerme de valor para mí, o no pienso que tú eres una persona importante. Así es que si te pones a medir, una persona inmadura es el tipo de persona que ama según el valor de los otros, o qué puede ganar a cambio de ese tipo de relación. Pero Juan en su primera carta nos dice algo mucho más profundo. Dice que nuestra elección de amar dice más sobre nuestra calidad, o la calidad de relación que tenemos con Dios. ¿Estamos viendo esto? Nuestra elección, nuestra manera de relacionarnos con otros, dice claramente qué tipo de relación tú tienes con Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Alguien que diga amén? Amén. Así es que nuestra elección de amar dice más sobre la calidad de nuestra relación con Dios que sobre qué tan fácil sea amar a una persona. Así es que amémonos o amemos a otras personas por una razón. Y esta razón es porque Dios nos ama. ¿Quieres una razón para amar a alguien? Esta es la razón que Juan nos dice. Ama porque Dios te ama. El que es amado debe amar a otros. ¿Qué nos dice Dios? 2 aplicaciones para nosotros con esta lección, y cerramos con esta unidad y con esta clase. Número 1, no pensemos que Dios nos ama porque nos va bien en la vida. Como todo me está yendo de cheche, todo me está saliendo bien, estoy en la voluntad de Dios y Dios me ama porque todo me está bien, todo me está saliendo bien. Otro punto que debemos de tener en mente, tampoco podemos pensar de que Dios nos ama a nosotros
de que Dios no nos ama a nosotros porque no nos va bien en la vida. ¿Estamos entendiendo? No podemos decir que Dios nos ama. Todas las cosas nos va bien, quiere decir que Dios nos ama. O las cosas me va mal, quiere decir que Dios no me ama. No tiene que ver nada uno con lo otro. La manera de cómo sabemos que Dios nos ama a nosotros no es por las circunstancias que nosotros estemos experimentando en esta vida. Es sencillamente porque Dios envió a su Hijo para que pudiéramos estar bien con Él. Es como único. No es porque las circunstancias no determinan cuánto amor. Ya se les dije, no hay nada que podamos. Hay un coro que estoy tratando de recordar. Dice, no hay nada más que yo pueda decir para que me ames. Tú me amas como padre, como hermano, y no hay nada más que yo pueda hacer para que me ames más. Y esa es la realidad. No hay nada que nosotros podamos hacer y su amor no se mide por las circunstancias en esta vida. Simplemente, como dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, el verso 10. En esto consiste, este es el verdadero significado del amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Perfeccionados en el amor. Cuando su amor está perfeccionado en nosotros, se demuestra en nuestra capacidad, habilidad de amar a los demás. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Señor amado, hemos concluido con esta serie de enseñanzas, primera y segunda, tercera de Juan. Te damos gracias por ella, Dios del cielo, y que nosotros podamos cada día más sentir la hambre y la sed de tu justicia, de tu palabra, de escudriñarla. Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que cada día, Señor Jesús, la podamos llevar en práctica, que dependamos de ti y permanezcamos en ti. Gracias te doy por cada uno que se ha conectado en esta hora y lo que más adelante estarán. De igual manera, bendícele. En el nombre de Jesús, amén y amén. La clase ya terminó y me pongo a pensar. Yo me puse esta camiseta sin pensar realmente en el título. Así que viene cayendo permanecer en Jesús. Este fue uno de los temas del ministerio femenil varios años atrás y me la enganché y vengo a ver, mira, cayó perfecto con la clase. De todas maneras, te invito a que te quedes conectado un poquito más. Por favor. Vamos aquí entonces a hacer el examen final de esta unidad. Les voy a hacer 8 preguntas y las instrucciones son las siguientes. Si usted quiere participar y que yo les exhorto que participen, es que pongan en su respuesta en comentario número 1 y la letra y su respuesta. La C, no tienen que escribir la palabra completa. La C para correcto y la I punto para incorrecto. Cuando yo le lea la pregunta 1, usted va a poner 1 y la letra de su respuesta, la C o la I de punto para incorrecta. ¿Estamos claros? Es una manera de nosotros refrescar lo que hemos estudiado. Y hay algunas que son pues, que aunque no hayas estado en las otras clases, tú puedes intentar y puedes participar. Así es que no te preocupes si estás malo. No se crean, porque yo cojo el examen también al final y no saco 100%. No lo saco 100%. Así que no se apenen. Pero aquí vamos. Número 1. Recuérdame dar un anuncio antes de despedir. Número 1. La C para correcto, la I para incorrecto. Las cartas del apóstol Juan fueron escritas en un cariñoso tono pastoral. Número 1, correcto o incorrecto.
Las cartas del apóstol Juan fueron escritas en un cariñoso tono pastoral. Le damos gracias al Señor, a los hermanos que han estado conectados. Así le doy 1 o 2 segundos para que vayan respondiendo. Saludos a mi madre Lidia, Frances, Dios te bendiga, nuestra hermana Iris, nuestra hermana Seferina, son las que yo estoy viendo por ahora. A ver quién más. Nuestro pastor Osvaldo Torres, mi hermana carnal Nilsa, Dios te bendiga. Noris, bendiciones. Nuestra hermana Mari Ramos, qué bueno verlos aquí conectados. Seguimos con los anuncios los saludos. La número 1. La respuesta es correcto. Las cartas del apóstol Juan fueron escritas en un cariñoso tono pastoral. Recuerdan que yo les mencioné hijitos, que él usa mucho la palabra hijitos para hablar con ese cariño. Número 2. ¿Correcto o incorrecto? Las personas no continúan pecando después de nacer de nuevo. ¿Correcto o incorrecto? I should make you participate too. Al técnico que también participe. ¿Correcto o incorrecto? Las personas no continúan pecando después de nacer de nuevo. Amén. Seguimos saludando. Nuestra hermana Aida, nuestra hermana Iris, nuestra pastora. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí aguantándome un poquito más. La respuesta para la frase o statement. Las personas no continúan pecando después de nacer de nuevo es incorrecto. Recuerden, estamos en esta carne. El apóstol Pablo decía: hago lo que no quiero hacer. Nosotros nos sometemos todos los días nos sometemos mientras estemos en esta carne. Es una diferencia de decir que el pecado tiene control sobre nuestra vida. No estoy diciendo eso, no es lo que quiere decir esto. Es que como personas podemos fallar y por eso es importante que todos los días nos entreguemos, confesemos nuestros pecados y vayamos alcanzando la madurez. Número 3, ¿correcto o incorrecto? Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestro amor a otras personas. ¿Correcto o incorrecto? Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestro amor a otras personas. Y esto es lo que estuvimos hablando hoy. Una y otra vez. Así que es fácil, es rápido. Y la respuesta para la 3, recuerden, pongan el número y la respuesta porque no voy a poder saber cuál está respondiendo. El número y la letra. Para la 3, la respuesta es la letra C. Correcto. Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestro amor a otras personas. Les dije, no por nuestra fuerza. Él es amor, Él es la fuente. Podemos confiar que rebosa, su amor rebosa. Número 4. Pongan el 4 y la respuesta. En las epístolas de Juan, el término anticristo puede referirse a aquellos que se oponen a la verdad de Jesús o a los que se presentan como falsos salvadores. Número 4. En las epístolas de Juan, el término anticristo puede referirse a aquellos que se oponen a la verdad de Jesús o se refiere también este término a los que se presentan como falsos salvadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La respuesta para el número 4 es correcto. El apóstol Juan
habla y dice que ya en este mundo está el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no es lo mismo que la persona del anticristo. ¿Okay? No se pongan a tirarme piedras y a decir que estoy hablando fuera de lugar. El espíritu del anticristo, este término se utiliza para describir a aquellos que están en contra de Dios, en contra de Jesús, sus enseñanzas. Esos falsos maestros, falsos salvadores que dicen, yo soy el anticristo, el espíritu. Este término ya está describiéndose en este mundo. El anticristo no ha llegado, la iglesia todavía está aquí. Esos son otros 20. Pero la respuesta para número 4 es correcto. El término que utiliza Juan para describir a todos aquellos que se oponen a la verdad de Jesús o a los que se presentan como falsos salvadores. Número 5. Saludo a nuestra hermana María. Número 5. Juan quería que sus lectores entendieran claramente que el comportamiento continuo de una persona revela si pertenece a Cristo o al diablo. Hijos de Dios o hijos del diablo. Juan, la número 5, ¿correcto o incorrecto? Juan quería que sus lectores entendieran claramente que el comportamiento continuo de una persona revela si pertenece a Cristo o al diablo. La número 5. A ver quién va a estar por aquí para saludar en lo que dan. No veo a más nadie. Yo sé que hay muchos de ustedes que no participan y no los llego a ver, pero está bien, yo los bendigo. Gracias a los que estamos aquí conectados todavía, que me están aguantando un poquito más. La número 5, la respuesta, ¿correcta o incorrecta? Cuando Juan nos habla en sus cartas es para decirnos a nosotros, a sus lectores y a la iglesia de hoy día también, que entendamos que nuestro comportamiento revela, manifiesta si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Y la respuesta es correcto. Número 6, ¿correcto o incorrecto? Vivir libre de la esclavitud del pecado depende de la determinación y la fortaleza de una persona. ¿Correcto o incorrecto? Número 6. Vivir libre de la esclavitud del pecado depende de la determinación y fortaleza de una persona. La número 6, vamos a ver. Les bendecimos. Ya estamos casi. Vamos a responder para el número 6. ¿Correcto o incorrecto? Vivir libre de la esclavitud del pecado depende de la determinación. Hay unas palabras claves que hacen que la pregunta sea cierto o falso, correcto o incorrecto. Por eso solo estoy leyendo bien lento. Hay claves, hay cues. La respuesta para la número 6, de vivir libres de la esclavitud del pecado, depende de la determinación y fortaleza de una persona, es incorrecto. Incorrecto, porque no depende de nosotros. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, ahora como nuevas criaturas, como hijos de Dios, ya el pecado no tiene control sobre nosotros y tenemos que depender, permanecer en Dios, permanecer en los mandamientos, en las enseñanzas de Jesús y el poder del Espíritu Santo, como hablamos en otras lecciones, la importancia del Consolador, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 7, ¿correcto o incorrecto? Para discernir si un maestro está compartiendo la verdad de Dios,
Los creyentes deben estudiar las escrituras por su cuenta. Número 1, conocer a los líderes de su iglesia. Y número 3, indagar, investigar, conocer qué piensa el maestro sobre la autoridad de la Biblia. Eso lo hablamos la semana pasada, si no me equivoco. O sea, la última lección, si no me equivoco. Correcto o incorrecto, la número 7, para discernir, para estar seguro, para poder ver si está en lo correcto, si es correcto de que el maestro, o sea, en este caso, úseme a mí, tú, para discernir si un maestro o el maestro en la cual tú recibes enseñanza, o un predicador que tú recibes enseñanza, está compartiendo la palabra de Dios. Tú, como creyente, como seguidor, tienes esta responsabilidad, ¿cierto o no? Estudiar tú personalmente las escrituras por tu propia cuenta, conocer a la persona, a los líderes de la iglesia, a esa persona a quien tú estás escuchando, y averiguar y confirmar si esa persona cree en la autoridad de la Biblia, si es o no inspirada por el Espíritu Santo, correcto o incorrecto. Esta es para la número 7, ya estamos por terminar. Sigan siendo pacientes. Bendiciones, gracias por participar, los bendigo. Y la respuesta es correcto. Cada cual de nosotros somos responsables de tener nuestra palabra cuando estamos siendo enseñados o predicados, de tener la palabra para confirmar, para que esté alineado, y el Espíritu de Dios también confirma lo que es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de Dios. Es importante tú conocer la palabra, tú mismo también llenarte. Es importante conocer que tú dialogues, converses, tengas esa comunión con esos líderes que enseñan la palabra de Dios como persona, compartir. Y la número 3, la más importante también, es que esa persona crea que esta palabra es inspirada por Dios, que Dios utilizó a más de 40 autores. Fueron hombres, diferentes experiencias, diferentes trasfondos, pero todos inspirados, llenos por el Espíritu de Dios, que recibieron esa palabra de parte de Dios, fueron escritas y tú y yo hoy día la tenemos. Así que estas personas que te enseñan, que tú escuchas predicar, asesorarte de que ellos, si de verdad creen en la autoridad de la palabra de Dios. Y la última, número 8, cuando nosotros, correcto o incorrecto, cuando verdaderamente nosotros reconocemos y recibimos el amor de Dios por nosotros, la respuesta natural es amar a los demás. Recuerden, les dije que hay palabras clave. Cuando verdaderamente reconocemos y recibimos el amor de Dios por nosotros, la respuesta natural es amar a los demás. ¿Correcto o incorrecto? Para esta pregunta número 8. Y mientras escriben ahí sus respuestas, les voy a dar un anuncio. ¿Qué pasó? Nos está hablando la tecnología aquí. Aquí está. Nos está hablando. La semana que viene, el viernes que viene, el en vivo, vamos a entrar a la unidad 2 de este tomo 8 y vamos a estar hablando acerca de el fruto del Espíritu. Son 6 lecciones que vamos a estar comenzando la próxima semana, viernes a las 7 de la noche, y vamos a hacer algo un poquito diferente. Así es que les invito a que se conecten con nosotros para en estas próximas semanas. Voy a tener un invitado especial que me estará ayudando a presentar la lección, y estoy yo más ansiosa también que vamos a poder tener a otra persona que me ayude a dar esta clase. Sí voy a estar por aquí, no es que los voy a dejar, vamos a estar aquí, y creo que va a ser más
más interesante porque este tema del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, él tiene un conocimiento más, más avanzado que yo digo yo. Y además que me encanta cómo presenta la palabra, así como acabamos de decir en esta. Yo diré la respuesta es correcta, diré sí. Yo sigo hablando como si. Es correcto, es correcto y es correcto para las 7. Y entonces la 8 es de verdad. Cuando nosotros realmente entendemos y reconocemos ese amor de Dios, es como Él es amor, es la fuente, es que nosotros entonces en nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios somos capaces de demostrar. Y en esa nueva naturaleza es que entonces entramos en esta unidad 2. Nos vemos con el favor de Dios el próximo viernes a las 7 y estaremos comenzando en varias citas bíblicas, así es que les recomiendo que si usted no tiene el libro, como Iglesia del Calvario usted no lo tiene, pero tiene en su casa su Biblia, tengan su Biblia y si tienen una libreta de apuntes, mejor todavía, porque van a haber muchas citas bíblicas para reforzar la enseñanza bíblica. Dios les bendiga, Dios les guarde, saludos a todos y que pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes donde quiera que estén en esta hora del mundo. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, por estas enseñanzas poderosas. Bendigo a cada oyente, Señor, a cada persona que se ha conectado, Dios del cielo, que cada uno, Padre Celestial, pueda recibir cada día, Señor, esa hambre y esa sed de tu justicia, de tu palabra, Dios amado. Bendícele, Señor, las peticiones de su corazón. Si están atravesando tiempos de enfermedad, de dificultad, si están, Padre Celestial, en una situación donde tienen que tomar decisiones, ilumínale, Señor, diríjale, guía sus pasos, Dios del cielo. Padre, si falta en su casa, que haya provisión. Si falta trabajo, Padre Celestial, que tú abras las puertas de los cielos, Señor, Dios amado. Que tú le dé la fortaleza, Señor Jesús. Abras puertas, Señor. Abras puertas para la gloria y honra tuya, Señor amado. Bendecimos a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos. Que descansen.